Sean todos bienvenidos. Mi nombre es César Augusto Sánchez. Soy el director HCQ de Representaciones e Inversiones Élite Limitada. En esta oportunidad quiero compartirles una información sumamente importante frente al tema de las medidas preventivas que debemos tener nosotros como trabajadores frente al tema del COVID-19. Bien, entonces vamos a tratar temas como medidas de prevención, cómo debemos actuar en caso de cómo va a ser nuestro lavado de manos, cómo debemos usar el tapabocas, cómo debemos retirarnos el tapabocas. ¿Listo? Entonces arranquemos. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo tipo de coronavirus, ¿sí? Que no se había visto nunca en seres humanos, ¿sí? Y fue identificado por primera vez en China. ¿Cómo se propaga este virus? Se propaga similar a todas las infecciones respiratorias agudas, por su sigla IRA. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda, ¿sí? Y expulsa unas partículas al aire, ¿sí? Que entran en contacto con quienes están cerca o dentro del entorno. También hay otro método de contagio, y es cuando la persona estornuda o tose de igual manera y las partículas del virus, ¿sí? O las micropartículas que arroja la persona quedan en la superficie, ¿bien? Cualquier tipo de superficie, sea un escritorio, sea una puerta, sea un mueble en general, ¿bien? Las partículas van a sobrevivir ahí una cantidad de días. Si nosotros llegamos, pasamos nuestra mano, nos sentamos ahí, inmediatamente hacemos algún movimiento con las manos hacia nuestra cara, en ese momento nos vamos a contagiar, ¿sí? Por eso es importante el lavado de manos para combatir este virus. Es digamos que el mecanismo más importante, la maniobra más importante para prevenir este virus, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque el jabón mata inmediatamente el virus, lo mata inmediatamente. Bien, ¿cuáles son los síntomas, ¿sí?, que se presentan cuando estamos contagiados de COVID-19? Respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de 2 días, superior a 38 grados centígrados, ¿sí? Si el pecho nos suena o duele cuando respiramos, bien. Si tenemos somnolencia o dificultad para respirar, si sufrimos de ataques o convulsiones, si tenemos decaimiento o un deterioro general de nuestro estado de salud, ¿sí? Esos son los síntomas, digamos que de preocupación frente al tema del COVID-19. Es importante saber que para poder definir si una persona es positivo para COVID-19 o no, debemos tener en cuenta una definición como lo es el contacto estrecho. Bien, el contacto estrecho es cuando una persona que se encuentra a menos de 2 metros durante mínimo 15 minutos sin medidas de protección respiratoria de un caso COVID-19. Es decir, yo estoy 15 minutos en un espacio con alguna persona sospechosa o caso probable de COVID-19, pero sin protección respiratoria. Es importante tener esto claro, ¿sí? Si nosotros tenemos las medidas de protección adecuadas, nuestro tapabocas bien puesto, ¿sí? ¿Qué es bien puesto? Que debe cubrir nariz y boca, ¿correcto? No debe estar solo cubriendo la boca y dejando la naricita descubierta porque no está funcionando, ¿de acuerdo? Tampoco el tapabocas debe ir en la barbilla, ¿bien? Son recomendaciones supremamente importantes. Como les venía diciendo, estamos en contacto con esa persona, pero mientras nosotros conservemos nuestras medidas de protección correctamente, no va a haber riesgo, ¿bien? Eso es una definición de contacto estrecho. Este contacto puede ocurrir mientras nosotros cuidamos a alguien, vivimos con alguien, visitamos a alguien, compartamos un área de espera, ¿sí? O si nos encontramos en nuestro lugar de trabajo o en reuniones, ¿de acuerdo? Otra definición para contacto estrecho es cuando una persona tenga contacto directo, ¿sí? Sin protección. ¿Sí ven la importancia del tapabocas? Sin protección. Y que esta persona tenga secreciones infecciosas de un caso COVID positivo. ¿Bien? Otra definición de caso estrecho es cuando un trabajador del ámbito hospitalario
tiene contacto con caso probable o confirmado de COVID-19. Bien, es importante que sepamos definir bien que tengamos claramente el concepto de contacto estrecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos están presentando muchos inconvenientes de que ustedes, trabajadores, compañeritos míos, no se asustan porque les dicen que una persona está positivo, que tiene sospecha. No se asusten. Mientras ustedes cumplan con las medidas de protección adecuadas, tengan su tapabocas, no hay por qué preocuparse. A menos que hayan tenido el contacto sin protección, ¿sí? Si la persona tiene síntomas y sale positivo, ahí sí es donde entramos a actuar. ¿De acuerdo? Más adelante les voy a explicar cómo es el procedimiento cuando nos suceda una situación de estas. ¿Ok? ¿Cuándo debemos hacer higiene de manos? Debemos hacer higiene de manos diariamente, antes de comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos en el transporte público tenemos contacto con las varillas donde nos cogemos, las sillas, las puertas de los carros, X superficies, ¿sí? Que no sabemos quién más las ha tocado, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar a trabajar, debemos hacer nuestro lavado de manos correctamente, ¿sí? El lavado de manos correctamente debe durar mínimo 20 segundos, ¿bien? Antes, durante y después de manipular residuos, es otro tema importante. Luego de utilizar un pañuelo para toser, para estornudar o limpiarse la nariz. Antes y después de hacer uso del baño. Antes y después de colocarte los elementos de protección personal. Bien. En ese orden de ideas, tenemos dos momentos para actuar en la empresa frente al COVID-19. El primero de ellos es, ¿qué hacer si un trabajador informa que ha estado en contacto con una persona posiblemente contagiada por el COVID-19? Bien, atentos a esto. ¿Qué debe hacer el trabajador? Debe avisar lo antes posible a su jefe inmediato, quien a su vez se comunicará con el área HSQ, ¿sí? O con el director HSQ, que en este caso vengo siendo yo. El director HSQ, en este caso yo, o puede ser alguno de las personas que hacen parte de mi equipo de trabajo, vamos a indagar si efectivamente el trabajador ha tenido contacto estrecho con alguna persona positiva para COVID-19 o caso sospechoso. Bien, de comprobarse que sí efectivamente hay contacto estrecho, se darán las indicaciones para la toma de muestra y el manejo ante la EPS. Bien, des en cuenta que en esta parte es manejo por EPS. Bien. El trabajador deberá realizar la llamada a las líneas de atención habilitadas de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud, ¿bien? De su área donde viva, de su ciudad, ¿de acuerdo? Porque recordemos que no todas las secretarías son iguales, ¿bien? El trabajador deberá cumplir las indicaciones y o recomendaciones suministradas por la Secretaría de Salud o ente competente, ¿bien? Si alguna persona presenta síntomas de los que hablamos anteriormente, fiebre mayor a 38 grados, tos, dificultad para respirar, bien, si presenta alguno de estos síntomas, no debe desplazarse a los centros médicos, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque se colapsa el sistema de salud, bien. La instrucción es que se debe llamar, ¿sí? La Secretaría de Salud o el ente competente llevará, ¿sí?, el personal capacitado o especializado para darle el tratamiento adecuado, la detección, la toma de la muestra en caso de ser requerido. Bien, ese es el primer punto. El segundo momento es cuando estamos en el área de trabajo. Bien, el anterior que les comentaba es cuando tenemos contacto afuera del trabajo, que lo vamos a manejar por EPS, ¿de acuerdo? Este es qué hacer si se confirma un caso de coronavirus COVID en el sitio de trabajo. Bien, en el sitio de trabajo. Entonces lo que deben hacer es lo siguiente. El trabajador debe avisar lo antes posible a su jefe inmediato, ¿sí? Avisar a su jefe inmediato. El jefe inmediato deberá informar al coordinador del contrato, ¿sí?, y al director HSQ la información que recibió por parte de ese trabajador con el fin de comunicar al cliente, ¿de acuerdo?
¿Qué sigue? El director HSQ verifica, ¿sí?, con el trabajador si realmente existe contacto estrecho. Bien, si le vamos a preguntar al trabajador, ¿usted tuvo acercamiento a una persona, tuvo contacto con una persona mínimo 15 minutos y no tenía protección respiratoria? ¿Sí? Hay que indagar esas cosas para poder saber si efectivamente es contacto estrecho. ¿De acuerdo? Si existe este contacto estrecho, se procede a realizar el aislamiento del trabajador por 14 días y se informa a la ARL Sura para recibir la orientación correspondiente. Los casos probables y sospechosos ingresarán a seguimiento epidemiológico por parte de la ARL, quien a su vez iniciará, ¿sí?, la calificación de origen en primera oportunidad. Bien, en ese momento, nosotros desde nuestra área HSQ vamos a adjuntar el FUREL, Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral, ¿de acuerdo? Y las evidencias del nexo epidemiológico, ¿sí?, o del contacto estrecho que hubo en el trabajo con el resultado de la prueba del paciente. ¿Listo? Ya la ARL es la que se encarga, ¿sí?, de hacer todo el trámite. ¿Por qué? Porque si se comprueba que efectivamente el trabajador tuvo o se contagió dentro del trabajo, se cataloga como enfermedad laboral. Mientras tanto, no. Es importante que tengamos eso presente. Bien. El tema del manejo de residuos, compañeros. Como medida preventiva, ¿sí?, y con el fin de evitar posible presencia de virus en las superficies, antes de despapelar las canecas, ¿sí?, debemos observar en cuál de las bolsas de las canecas hay tapabocas o hay guantes, ¿sí?, de los que usan los funcionarios en general. Si se observan estos elementos dentro de las bolsas, vamos a proceder a realizar una aspersión, ¿sí?, con atomizador y una solución desinfectante de hipoclorito de sodio a 2000 partes por millón, ¿sí?, dentro de la bolsa. Una vez hacemos esto, realizamos doble nudo a la bolsa y la dirigimos hacia el centro de acopio o al cuarto de almacenamiento de residuos de la entidad. ¿Listo? Espero que esta información sea de apoyo, sirva para que ustedes amplíen sus conocimientos y les haya aclarado las dudas frente al tema del COVID-19. En unos próximos videos estaremos compartiendo el tema de las diluciones de las sustancias, el uso del tapabocas, cómo ponerlo, cómo quitarlo, ¿sí?, y muchos otros temas más que van a servir de apoyo para la protección de la seguridad y salud del trabajo de nuestros colaboradores. Fue un placer y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.